Quiero comenzar hablándoles de dos historias. La primera historia es la historia de Dani Morales. Dani es un indigente originalmente de Puerto Rico que vive en Nueva York y desafortunadamente está pasando por una etapa en la que no tiene empleo, en la que necesita recursos. Y además de eso, no encuentra a su hija. Lleva 11 años buscando a su hija. En busca de ayuda, Dani decide participar en un programa llamado Underheard in New York. Y la idea del programa es otorgarle una voz a esta gente en necesidad. Y la manera que el programa les otorga una voz es dándoles un celular con servicio prepagado y acceso a internet y a una cuenta en Twitter. Dani comienza a hablar un poco de su experiencia del día a día, construye una audiencia y un día, utilizando el teléfono, decide enviar el siguiente mensaje. Mi hija, Sara Rivera, esa es la última foto que él tenía de ella. La está buscando. Y le pide a esa audiencia que lleva construyendo en ese entonces por unos 20 días, si lo pueden ayudar. El mensaje, bueno, todos aquí utilizan Twitter, así que no sé si tengo que explicar mucho cómo funciona, pero el mensaje es enviado a Twitter y todas las personas que indican que quieren recibir los mensajes de Dani, reciben ese mensaje. Ese es Dani, ven la cara de felicidad. Al día siguiente encontraron a su hija y los pusieron en contacto por primera vez en 11 años. Aquí está Dani con su hija y su nieta, una nieta que ni siquiera sabía que tenía. La segunda historia que les quiero contar es la historia de Amit Gupta. Amit es un emprendedor, fundador de una compañía que se llama Photoyoyo. Desafortunadamente para Amit, se está sintiendo mal. Un día va al doctor y el doctor le dice: Amit, tengo noticias muy serias, tienes leucemia aguda. De hecho, si no hubieses venido en unas otras 2 semanas, estarías muerto. No estarías aquí con nosotros. Aquí Amit, una vez que le hablan del cáncer. Amit tiene otro problema porque el tratamiento para la leucemia necesita un donante de médula ósea. Y en el registro de donantes en Estados Unidos, la mayoría de las personas registradas son de una etnicidad blanca. Pero para que la donación sea compatible con Amit, él necesita una persona de descendencia sudasiática. Y tiene un chance menos de 1 en 20,000 en lograr encontrar una persona así. Entonces, un poco desesperado, Amit va a sus amigos y les dice: ayúdenme. Y la manera que deciden hacer eso es una manera muy pública. Montan una página web en donde explican la situación y la ayuda que necesita Amit. Tienen un blog en Tumblr, una cuenta en Facebook, una cuenta en Twitter, y empiezan a hablar de la enfermedad de Amit y de la ayuda que necesitan. Y lo que quieren lograr es que más gente se registre en el registro de donantes y que vayan por el proceso de verificación para ver si pueden encontrar un donante calificado para Amit. Solo para que entiendan un poco el proceso, es muy simple. La persona nada más tiene que agarrar un Q-tip, pasarlo por la boca y con esas células los doctores ya pueden determinar si el donante sería un donante compatible o no. Y bueno, comienza el proceso. Amit envía el mensaje a sus amigos envían ese mensaje a otras personas, coordinan entre sí para organizar estos eventos en donde las personas pueden verificar si están calificados y el grupo se forma. Y quiero que piensen un poco en eso porque este es un grupo que no existía antes. Es un grupo que se está formando por primera vez
para ayudar a Amit. Y bueno, después de eso, más o menos después de unos 30 días, Amit logra encontrar un donante y este es su primer tweet de felicidad. Y el apoyo un poco de la gente que lo ayudaron. Hay muchos otros tweets de gente que participaron y se sentían parte de ese grupo que lograron básicamente salvar su vida. Entonces quiero que pensemos un poco en este grupo y por qué existe. Y que pensemos si este grupo hubiese sido posible hace un par de décadas atrás. Entonces, quiero que retrocedamos un poco en la historia. Volvamos un poco a antes de 1973. Digo 1973 porque es la época en la que básicamente se inventó el Internet. Y en ese entonces, yo contengo que esas conversaciones nunca hubiesen pasado. Y sin esas conversaciones, ese grupo nunca se hubiese formado. Y sin ese grupo, Amit no estaría con nosotros. Entonces pensemos un poco en las tecnologías y en los medios de comunicación que teníamos en ese entonces. La imprenta, inventada en 1440, una de las revoluciones más grandes en comunicación, nos trajo, por ejemplo, imagínense que antes de la imprenta no había periódico. La radio, 1895, y la televisión, 1927. Pero todas esas tecnologías, a pesar del impacto que tuvieron en ese entonces, lo único que hubiesen permitido que Amit hiciera, y solo si tiene los recursos para llegar a una estación de radio, para llegar a una estación de televisión, es empaquetar un mensaje y enviárselo a un grupo. No hay conversación. Y lo que es peor es que ese grupo no es un grupo que se forma dinámicamente. O sea, que el mensaje pudiese haber llegado a cualquier otra persona. La otra tecnología importante en el sentido de comunicación es el teléfono, inventado en 1876. Y a diferencia de las otras tres de las que ya hablé, el teléfono permite una conversación en tiempo real. Es decir, mientras se produce el mensaje, se escucha el mensaje. Y entonces se puede coordinar con otra persona. Pero el teléfono solo permite eso con un otro individuo. Esa conversación no ocurre con un grupo. Finalmente, 1973, el Internet. Y es con el Internet que por primera vez tenemos esa capacidad en un mundo completamente distribuido, en donde las personas no tienen que estar en el mismo sitio, en tener una conversación en dos direcciones con un grupo. Y quiero hablar un poco de que el Internet continúa cambiando y va a seguir cambiando. Originalmente, si pensamos en los medios que podría usar Amit, probablemente pensemos en una página web o en un blog, algo de ese estilo. Pero más recientemente se han inventado las redes sociales. Facebook en el 2004, Twitter en el 2006. Lo que permite eso es que pasemos de un mundo en el que todos escuchamos a un mundo en el que todos participamos. Y digo eso porque en una red social, toda persona que se une a la red social, al ser una persona que puede escuchar, también es una persona que puede producir mensajes. Si están en Facebook, tienen la capacidad de oír y de hablar. Eso no era cierto con los blogs. Por ejemplo, había personas que tal vez tienen una habilidad más técnica y tenían esa capacidad de producir contenido y ponerlo en público para que todos lo leyeran. Pero es con las redes sociales que eso cambia de una manera fundamental. Y todo el que produce, escucha, y el que escucha, produce.
Y entonces ahora comenzamos a tener conexiones, no solo entre Amit y sus amigos, pero entre los amigos en sí. Y es más, estamos pasando de un mundo en que todos participamos al que todos conversamos, porque esas conexiones, igual que en el ejemplo del teléfono, pueden pasar a tiempo real. Y entonces ocurre esto. Ocurren conversaciones que pasan mientras se producen, se escuchan, ocurren conversaciones que son en público, y al ser en público, la gente puede escuchar una conversación en la que todavía no participa y decidir unirse. Ocurre que este grupo, un grupo que de cualquier otra manera no hubiese existido, se puede formar. Las conversaciones pasan a tiempo real, y es en un mundo así que creo que hay mucho cambio adelante. Es en un mundo así que Dani puede encontrar a su hija y conocer a su nieta. Es en un mundo así que Amit puede salvar su vida. Y es en un mundo así en que las barreras físicas dejan de tener tanta importancia. Este es el muro de Berlín. Quiero que piensen si en ese entonces hubiese existido toda la tecnología que tenemos ahora, cómo hubiesen sido las cosas. Esta es para demostrarles qué tan pequeño se está volviendo el mundo. El 11 de marzo del 2011 hubo un terremoto grandísimo, escala 9, en la escala de Richter, en Japón. Esto fue el día del terremoto. Y las conexiones que vemos aquí son los mensajes enviados en Twitter. Y vemos la gran cantidad de información intercambiada entre el mundo y Japón. Muchos eran mensajes de apoyo, mensajes para intentar encontrar familiares perdidos, mensajes para intentar donar. Es en un mundo así que el mundo se encoge, que podemos hablar con cualquier persona en el mundo y podemos hacerlo desde nuestros teléfonos. En un mundo así, las barreras para la comunicación han disminuido considerablemente. Recuerden que en el mundo de la televisión, para que Amit pudiera enviar ese mensaje, necesitaba acceso a una estación de televisión. Ahora, cualquier persona con un teléfono puede participar. Es en un mundo así que pasa una historia como la que me encontré en Reddit. Este es Omari. Tiene una gran cicatriz porque fue atacado con un machete. Y la razón por la que fue atacado, él vive en Kenia, es que él cuida un orfanato de 35 niños y el orfanato tiene recursos, comida, medicina, y unos ladrones querían atacarlo. Esta historia fue compartida en Reddit y uno de la gente en Reddit, de hecho, conocía a Omari porque había participado en el orfanato, había ayudado un verano. La gente de Reddit quedó tan impactada que decidió ayudar, decidió donar dinero y les recolectaron $2,000 que fueron suficientes para que el orfanato construyese una muralla y se protegiera. Y en este mundo, quiero que lo piensen, la mayoría de la gente en Reddit nunca ha pisado Kenia, nunca ha conocido a estos niños, nunca ha conocido a Mari, y en este mundo esto es posible. Es en un mundo así que después de los disturbios en Londres, gente como tú y yo decidieron unirse a través de Twitter y organizarse a tiempo real, un grupo que no existía antes, para tratar de mejorar la situación, para tratar de ayudar, para coordinar y ponerse de acuerdo. Vamos a tal lugar, vamos a este otro sitio, se necesita ayuda. Es en un mundo así que ocurren cosas como las primaveras árabes, en que los países árabes están luchando por su democracia. Egipto
El Internet fue tan importante en Egipto que en un momento el gobierno tomó como último recurso apagarlo completamente. Y no es un país, este tipo de protestas ha pasado ya en más de 10 países árabes. Entonces, es en un mundo así que todo esto es posible. No sé qué más cambios van a surgir debido a esta revolución en la manera que nos comunicamos. Pero sí sé que tanto ustedes como yo podemos participar en esta conversación. Entonces les dejo a ustedes esa pregunta. ¿Cómo vamos a participar? Gracias.